Marina Liaño, primero B, el caso Reynolds. A veces no nos damos cuenta de lo rápido que se pueden acabar las cosas y simplemente no las aprovechamos cuando las tenemos, porque no pensamos en un final. Vivimos el día a día como si fuese para siempre, como si nada fuera a acabarse, y muchas veces hay cosas que ya no están antes de que nos demos cuenta. No creí que este día pudiera llegar. Tom Reynolds, es la hora. Si me hubieran preguntado 2 meses atrás qué iba a estar haciendo ese preciso día en ese preciso momento, hubiera supuesto cualquier cosa menos la que desgraciadamente estaba sucediendo. ¿Cuál es el sueño de cualquier persona de 30 años? ¿Casarse y tener un buen trabajo? Bien, yo en ese momento lo había perdido todo para siempre. Ana, la persona que más quería en este mundo, me la habían arrebatado sin más. Un día simplemente ya no estaba. Encontraría al culpable, le encontraría y le haría lamentar su pérdida. Me hicieron atravesar un pasillo lleno de gente con traje y corbata, y como no, todos con sus maletines en las manos. Cuando llegué a la puerta me empezó a entrar el pánico. No entendía por qué. Yo no había hecho nada y podía demostrarlo. Me senté delante del juez, que no me quitó la mirada durante unos segundos como si ya de primeras no se fiara de mí. El juez declaró abierto el juicio. Llamaron a declarar a varias personas, entre ellas algún vecino que escuchó los disparos. Los testimonios llegaban a mi cabeza perturbando mis pensamientos y recuerdos sobre ese día. Salí de mi casa porque oí disparos y acto seguido le vi con el arma en la mano, pálido, tirado en el suelo con la mirada perdida, declaró mi vecina mientras me miraba fijamente a los ojos. Me llamaron para declarar. Todas las miradas estaban fijas en mí, esperando impacientes cualquier comentario que les pudiera dar a pensar de una manera o de otra, que les pudiera dar a elegir un bando al que apoyar. Durante ese periodo de tiempo me hicieron más preguntas de las que me había hecho nadie nunca. Eran todas muy concretas y realmente yo tenía esa tarde muy borrosa. Intentaba responder con la mayor claridad posible, pero la mayoría de las preguntas me hacían cuestionarme cada momento de esa tarde. ¿Qué estaba haciendo a las 8:30 de ese día?, me preguntó el juez esperando por fin alguna respuesta clara. Salí del trabajo, no recuerdo bien a qué hora, no llevaba el reloj encima, pero llegué a casa tiempo más tarde, cuando subí las escaleras y me encontré a un hombre en el suelo sobre un charco de sangre y a mi mujer. Mi mujer también estaba allí, más pálida de lo que nunca la había visto y con los ojos mirando al vacío. De repente una imagen se coló en mi mente. Ese hombre, ese mismo hombre que vi muerto en mi cuarto. Recuerdo su cara, recuerdo haberle mirado a los ojos y sentir odio, más odio del que nunca había sentido jamás por nadie. Más tarde hicieron una especie de descanso. Todo el mundo salió de la sala. Yo no me encontraba bien. Cada vez recordaba mejor esa tarde, pero nada tenía sentido. Era todo muy confuso. Lo único que quería era irme a mi casa y estar solo. Unos minutos más tarde se retomó el juicio. Me estuvieron haciendo más preguntas, de las cuales parecía que ninguna llegaba a ningún sitio. ¿Tenía su mujer algún tipo de relación con el hombre que había en su casa esa tarde? No recuerdo que tuviera ninguna relación con él. No recuerdo haberle visto antes ese día. Lo cual era cierto. No había visto a ese hombre hasta ese día. No entendía nada de lo que había sucedido esa tarde, ni quería hacerlo. ¿Y cómo puedo explicar que le vieran salir con el arma homicida en la mano? Recuerdo haber cogido el arma del suelo y más tarde salir de la casa corriendo. Las pruebas indican que ha habido señales de forcejeo y en la pistola se encuentran las huellas tanto del hombre muerto como del acusado en cuestión. ¿No podríamos suponer que después de haber disparado a la mujer, el asaltante forcejeó con el acusado cuando el arma se cayó y este último lo cogió y disparó?, dijo el fiscal al jurado. Se levantó mi abogado para decir algo en mi defensa, cuando me miró a los ojos con un atisbo de esperanza. Respecto a lo que ha dicho, me gustaría añadir que en caso de que se hubiera dado esa situación, el acusado habría disparado en defensa propia, lo cual no implicaría ningún tipo de condena. Se pasaron deliberando sobre ello bastante tiempo, mientras yo intentaba componer los hechos en el que las piezas no terminaban de encajar. Me gustaría acordarme de todo, pero no era el caso. Tenía las ideas en partes y las situaciones borrosas. Decidí aferrarme a lo que defendía mi abogado. Parecía estar arreglando las cosas, así que accedí, asentí y afirmé todo lo que él decía. Finalmente el juez me declaró inocente, en base a la falta de pruebas y alegando que fue en defensa propia. En cuanto terminó, salí de allí, lo antes que pude. Solo quería estar lejos de todo aquello. No sabía realmente si quería irme a mi casa. Me recordaba demasiado a ella. La casa parecía vacía en su ausencia. Estuve deambulando horas en la calle. No pensé más en el juicio, ni en el hombre, ni en nada. Solo quería acordarme de Ana, porque lo único que me importaba era que ella ya no estaba. Deseaba que estuviese en ese momento conmigo, paseando por esas calles sin ningún fin. No la olvidaría jamás. Me intenté acordar de cada momento que vivimos antes de su muerte. Cuando de repente me vino otra imagen a la cabeza.
Pero no era como los demás recuerdos, era Ana con una maleta y estábamos discutiendo. No me acordaba de por qué estábamos así ni tampoco de por qué me había venido a la mente esa imagen, pero ya había hecho suficiente esfuerzo ese día, así que simplemente lo dejé pasar. Mi casa parecía más grande que de costumbre, y no solo más grande, más fría. Ya no me gustaba ese lugar, ya no lo consideraba mi casa. Subí al piso de arriba y fui a buscar un libro o algo para distraerme. No quería pensar en nada, y lo único que podía hacer era olvidarme adentrándome en otra historia que no fuera la mía. Un libro era lo único que me mantendría distraída. Fui a la mesa del pasillo y abrí el cajón, pero allí no estaba el libro, de hecho yo nunca lo guardé allí. Pero ese fue mi primer instinto. Ese cajón, lo miré. Me invadió una sensación que no entendía. El cajón, no podía parar de pensar en ello. Cuando de repente lo recordé todo. En ese cajón hace unos días había una pistola que ya no estaba. Las imágenes bombardearon mi cerebro una detrás de otra, llevándome a un estado de pánico y culpa del que no podía escapar. Yo cogí el arma, yo le vi, le miré a los ojos. Estaba vivo, pero no le maté aún. John Peters, el amante de mi mujer. Me miraba con desesperación cuando, guiado por la rabia, le apunté a Ana y apreté el gatillo. 21 de noviembre. Se podría decir que estas son mis últimas memorias. Escribo esto para despedirme de alguna manera, ya que aquí ya nada tiene sentido para mí. Suena el teléfono, pero eso ya no significa nada. Ni quién pudiera estar detrás de la línea. Ya nada importa. Era culpable de todo, pero la cárcel no arreglaría nada. Ella estaría muerta y yo vivo de todas formas. Me envuelve un sentimiento de culpa, rabia y pánico. Vuelve a sonar el teléfono. No lo cojo, porque la única persona con la que querría hablar en mis últimos momentos ya no está aquí. Solo deseo poder encontrarme con ella, verla otra vez y decirle cuánto lo siento. Tom Reynolds, del 11 de septiembre de 1989 al 21 de noviembre de 2015.